Y ya está disponible en la plataforma Prime los 7 capítulos de la serie La Liberación. Una serie bien particular en donde se mezclan imaginarios del medievo y de la casa de brujas con un argumento contemporáneo en donde un grupo de mujeres debe... ¿Cómo decirlo? Debe involucrarse en la defensa de un destacadísimo cineasta acusado de acoso sexual. Esto está dirigido y escrito también por un equipo muy interesante: Alejandra Márquez Abella, Jimena Montemayor, Aranza Luna, Manuel Alcalá y Aura García Junco son los escritores de esto. Está dirigida por Alejandra Márquez Abella, que está al otro lado de nuestro Zoom. Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en la radio. Hola. Finalmente. Yo feliz, acá madrugando en México, pero muy feliz de estar aquí contigo, tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Yo tuve el tremendo privilegio de ver La Liberación antes de su estreno, porque Sole Salfate, que es la jefa de montaje y es una destacadísima también montajista chilena, me invitó junto a un grupo de personas a ver los 2 primeros capítulos de La Liberación y a mí me voló la cabeza. Entonces le dije a Alejandra, cuando se estrene tenemos que conversar de esto en la radio, porque, bueno, en México ha tenido muchísima atención la serie porque está protagonizada por algunas de las actrices más famosas y más relevantes de México ahora: Ilse Salas, Joana Murillo, Cassandra Ciangherotti, bueno, Diego Boneta, que fue el Luismi, para la gente que vio la serie Luis Miguel, Diego Boneta, ni más ni menos, que es una especie de villano, hace varios papeles, y es una especie de villano. Y La Liberación, como yo decía, mezcla un imaginario con una historia realista. Cuéntanos respecto a ese ejercicio que tú quisiste hacer para hablar de feminismo. Pues mira, todo empezó cuando yo leí Calibán y la bruja de Silvia Federici, un libro que habla sobre cómo se implementó el patriarcado como lo conocemos en el medievo, ¿no? En el siglo XIII y en la transición hacia el capitalismo. Y fue un libro que me enojó mucho, obviamente, por obvias razones, pero también me pareció un libro complicado, ¿no? Y un cuento, una historia complicada de transmitir. Y un poco la misión que yo tenía era cómo popifico esto, cómo llevo esto al pop, a la televisión, cómo lo podemos contar como de manera que se transmita, pero que no sea como hiper solemne y súper pesado, ¿no? Y creo que esa fue un poco como la voluntad inicial. Claro, estábamos pasando por en medio del Me Too en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos estaban pasando cosas, en México estaban pasando muchas cosas, en el resto del mundo estaban pasando cosas, y me parecía que era como muy importante hablar de esto sin solamente poner como el énfasis en que las mujeres somos víctimas, que somos, ¿no? En millones de casos, pero eso, en cómo un poco el Me Too y el feminismo y la conversación que hemos tenido entre nosotras desde entonces, pues nos ha dotado de una serie de herramientas que podemos usar a nuestro favor y con las que también nos podemos empoderar de maneras macabras, ¿no? Y eso me parece como que habla de igualdad, ¿no? Como la posibilidad y la libertad de ser una villana, ser malvada, ser fallida, pues me parece que justamente habla de igualdad, ¿no? Bueno, de hecho, voy a ir por parte, porque La Liberación hay muchos lugares desde donde entrar. Les voy a partir con la historia de estas 4 mujeres que se ven involucradas en esta situación desde distintos lugares. Una es la asistente, la otra es la esposa, la otra es la hermana de la esposa, que es una periodista brillante pero en decadencia, y la otra, que es un personaje que a mí me pareció fabuloso, es una influencer, una chica muy light, muy, muy fresa, ¿cierto? Que es invitada, porque tiene chorro mil seguidores, a protagonizar esta película de arte, y ella cree que es su gran oportunidad para demostrar que ella puede ser muchísimo más que una influencer. Entonces estas 4 mujeres se ven involucradas en tener que armar o no, y ahí viene la tensión, la defensa de este varón al que al principio no vemos, es solo un hombre que aparece, ¿no? Y estas mujeres se tienen que hacer cargo. Y en esos 4 personajes nosotros vemos distintos lugares en donde una mujer se puede posicionar frente a una situación como esta. Cuéntanos respecto a esas elecciones y también a tu trabajo con estos tremendos nombres de actrices que además fueron productoras de este proyecto. Sí, o sea, creo que era parte como de las ganas que yo tenía de que se involucraran. O sea, nosotras hicimos una película que se llama Las Niñas Bien,
y nos hicimos muy amigas y como que dijimos, ¿por qué no podemos seguir trabajando juntas si así lo queremos, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar a que llegue un productor y nos diga qué tenemos que hacer? Y entonces se nos ocurrió un poco pues hacer esta locura juntas y entonces era muy importante que ellas fueran productoras, ¿no? Que tuvieran un pedacito del pastel de su propio trabajo, que creo que pasa más con los hombres y luego las mujeres no toman esa posición, ese lugar. Eh, y pues sí, de nuevo, yo creo que en los últimos años, pues la conversación feminista y la conversación sobre el Me Too y la cancelación y qué está bien y qué está mal y cómo debemos denunciar, cómo debemos señalar, cómo no, pues ha estado como muy álgida, ¿no? Y hemos sido como sobrecriticadas a veces con, con estos temas. Y yo decía, bueno, ¿cuál es la puerta de entrada como más incómoda para mí a esta discusión, ¿no? Yo siempre creo en la incomodidad y en mis películas y en mis proyectos siempre se puede ver eso, ¿no? Como que soy fan de los personajes deleznables, que hacen cosas que no estoy de acuerdo, como porque hay un morbo en mí de querer entender por qué la gente mala o la gente con la que no estoy de acuerdo, ¿no? Hace las cosas como las hace. Y eso me parecía como que, bueno, ¿por qué alguien defendería a un perpetrador, a un abusador, a un acosador, ¿no? O sea, ¿por qué alguien se vería en esa situación? Y digo, bueno, pues sí me puedo imaginar varias, ¿no? Y hemos pasado a través de los años ya por observaciones de gente que ha tenido que hacer este tipo de cosas porque, pues, y, y creo que sí, o sea, creo que eso nos dio como pues mucho juego, ¿no? Para Ujú. hablar de estas situaciones que no son, o sea, que normalmente se retratan como con mucho deber ser. ¿Cómo debería ser Claro. el mundo? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Cómo deberíamos ser las mujeres? Y yo creo que eso pues nos quita mucha autocrítica, número uno, ¿no? Como que nos santifica y nos vuelve como, de nuevo, en un ejercicio de perfección que me parece súper patriarcal, ¿no? Y, y nos aleja también de la conversación que yo insisto tiene que ser el feminismo. El feminismo no es un dogma estático que ya así es, entonces aquí cumples con este manifiesto y estas reglas y ya estás bendecida, ¿no? Claro. O El maldita feministrómetro por el... claro, el feministrómetro dice estás ok. Listo, Exacto, vaya. Ahora, exactamente. Alejandra, les recuerdo que hablamos con Alejandra Márquez Abella, que se levantó muy temprano para dar esta entrevista, ahora mexicana, porque queremos mucho que la gente vea. Yo cuando la vi dije, todo el mundo debería ver La Liberación, pero además porque es muy chistosa. Y también quiero hablar de eso, ¿no? Hay un ejercicio cinematográfico muy zafado, diríamos acá, muy extremo, Ujú, ¿no? De al mismo tiempo recrear esta idea de aldea medieval en donde las mujeres deciden vengarse, ¿cierto?, de todas las injurias ujú, a las que han sido sometidas, pero todo el tiempo la puesta en escena nos está recordando que esto es una construcción. Entonces hay un ujú, juego ahí de un poco de la representación sobre la representación y también hay ujú. mucho humor. Cuéntanos respecto a esos riesgos que tú tomas para, como dijiste muy bien, poperizar este discurso feminista. Yo creo que a mí una de las cosas que más me gusta y me fascina del cine es que puedes retratar procesos mentales, ¿no? O sea, digo, no solo sentimientos o emociones, sino procesos como la memoria o como el... Entonces un poco acá el ejercicio era el despertar, ¿no? La liberación justamente, o la deconstrucción, o no sé cómo decirlo, ¿no? Como el proceso colectivo de pues, un grupo de mujeres de darse cuenta y de actuar, ¿no? Y pensaba yo mucho en las películas escritas por Charlie Kaufman, que Ujú. justamente tienen esto, ¿no? Y pienso en El eterno resplandor de una mente sin... ¿cómo Sin era en español? recuerdos. El Sí, eterno resplandor de una muerte sin recuerdos. sin recuerdos, o Being John Malkovich, ¿no? Estas pelis que hablan justo como de construir un mundo interior al que puedes ir físicamente y habitar Ujú. y resolver, ¿no? Cosas o atravesar cosas. Em, Siento que ¿no? Pensaba yo esas películas, pues yo las viví como unas películas, sí, locas y tal, pero muy accesibles, no eran una cosa como súper que necesitaras 3 doctorados para entender qué estaba pasando, ¿no? Ujú. Y un poco para mí, o sea, echar mano de ese tipo de recursos, pues era divertido. Eso, como en la serie, el medievo es como es exactamente una construcción, es como
es como una especie de realidad alterna en donde el patriarcado existe como existió desde aquellos tiempos. Entonces está lleno de anacronismos, ¿no? Hay muchas cosas que no coinciden, pero también hay una voluntad como de recrear un medievo como el que nos imaginamos hoy, que es a través de la pintura muy bidimensional, ¿no? Como, y justo lo que dices, yo quería que no fuera como una cosa hiperrealista como de documental de la BBC, sino que fuera como eso, como algo que te dice, esto es ficción y esto es una ficción que se creó hace muchos siglos y que seguimos habitando constantemente en este momento. Luego, creo que pues, o sea, la música de la serie, bueno, tengo que hablar del equipo de montajistas, que obviamente ya nombraste a Sole, pero pues también todo el equipo que trabaja con Sole, que son todos chilenes, y fue una experiencia increíble, ¿no? Como de... Sí, no sé, la liberación estuvo tocada por Chile mucho, ¿eh? El diseñador de vestuario también es chileno, mi asistente de dirección era chileno, había mucha chilenitud. Y por eso es muy importante que Chile se entere de que La Liberación está disponible. Sus 7 capítulos están disponibles en Prime. Les paso este dato. Si usted no tiene Prime contratado, use la semana de prueba para ver La Liberación. Se ve un capítulo al día y listo. Ahí lo va a poder disfrutar. Ahora, yo puedo entender, y esto no lo hablamos, Alejandra, cuando nos encontramos, por qué Ilse Salas, Joana Murillo, Cassandra Ciangherotti, que son súper estrellas en México, se involucran en una producción como esta, porque claro, ellas también, desde su ser mujer en el mundo audiovisual y tener que pagar los costos que eso significa y vivir con los prejuicios que eso significa, ellas, entiendo perfectamente que ellas tres hayan dicho, obvio, esta es una historia que hay que contar y es una historia en que hay que involucrarse. Pero Diego Boneta, en su mejor momento además, o sea, acá en Chile la serie sobre Luis Miguel fue hitazo. Entonces preguntarte, ¿por qué tú sientes que él quiso involucrarse además en un papel tan complicado como varios papeles complicados que él hace a lo largo de la serie? Sí, o sea, Diego interpreta básicamente un concepto, ¿no? Claro. Diego interpreta al patriarcado, el machismo, ¿no? Y yo pensaba, ¿quién mejor que Luis Miguel? El Sol de México. No, eso lo digo de broma, pero sí un poco como que decía yo, este hombre blanco, cis, heterosexual, ¿no? Como que el canon de... Claro, definido como guapo, como exitoso. Exacto, como... Y claro, cuando me encontré con él y le platiqué, Diego, yo creo que es un actor muy arriesgado, o sea, como que tiene una carrera que ha sido como un caminito muy, no sé si, o sea, no parece que sea como lo estoy describiendo, pero sí, es un actor que se prepara muchísimo, que quiere, platicábamos muchísimo como de Tom Cruise en Magnolia, ¿no? Este personaje que hace en Magnolia que... Y él decía, sí, yo quiero hacer eso, ¿no? Pero claro, cuídame, y yo me pongo en tus manos, y yo le decía, bueno, esto es un poco como que vienes tú y todo tu privilegio y toda tu fama y todos tus followers, como diría Natalia en el episodio 1, Claro. a poner todo eso en servicio de estas voces, ¿no? Y de esta voz y de esta voluntad que tiene la serie y que tienes que entender y que tienes que aprender cosas. Entonces también fue divertido eso, como iniciar una conversación sobre feminismo con Diego Boneta, ¿no? Como, bueno, dime, enséñame, ¿no? Pero de nuevo eso, o sea, como justo iba a decir eso, ¿no? El montaje, la música, el casting, el vestuario, como que todos esos elementos que están bañados por el pop mucho y por, como yo siento, una cosa más, eso, moderna, actual, ¿no? Como que nos servían para que el discurso fuera, no quiero decir ligero, porque no me parece que las cosas tengan que ser ligeras, pero sí un poco como para poder navegar diferentes tonos, ¿no? Poderte meter a la comedia de pronto y entonces aflojar al espectador, como échate para atrás, ríete un poquito, para que entonces la estocada entre un poco como más intensamente cuando tiene que llegar. Ají confitado es el concepto. Ají confitado. Exacto. O sea, confitado. Claro, me como el ají y digo, uy, esto está suavecito. Y cuando ya lo tengo adentro, ¡pah! Hace el golpe. Ahora, para cerrar, Alejandra, yo recuerdo cuando la vi, mi primera impresión, cuando tú y Sole me preguntaron, yo dije, esto es muy arriesgado.
Y a mí me encantó por el riesgo. Me parece que como obra visual, además de que comparto, por supuesto, la idea de que el feminismo tiene que usar todos los recursos discursivos para ayudarnos a involucrarnos en el diálogo, en la conversación, que hoy día es tan urgente y está tan amenazado el diálogo, cosa que me parece que es gravísima, ¿no? Y ahí el audiovisual tiene muchísimo que hacer. La serie ya está disponible en Prime. Ustedes hicieron muchos eventos. Yo he estado siguiendo, por supuesto, a ti y a La Liberación en Instagram. Y he visto las entrevistas y vi las fotos ahí del estreno y todo. Y tuvo mucha atención en México. ¿Cómo sientes que hasta ahora ha sido la recepción de la serie? ¿Tú sientes que se ha entendido lo que ustedes querían hacer? Creo que ha pasado todo lo que imaginamos. O sea, se ha atomizado un poco el efecto, ¿no? O sea, creo que hay gente que está con la cabeza volada, un poco como decías tú. Hay gente que no le entró y no le entendió nada y o no quiso entenderle también, o porque no le conviene. Y hay gente que se molestó, ¿no? Mucho señor enojado. Y yo además tengo la teoría de que no es el discurso feminista o no feminista, sino yo creo que lo que enoja a algunos hombres de la liberación es que tiene una voluntad muy female gaze, muy female gaze, ¿no? O sea, es un cuento que ahora empezamos a ver cada vez más cosas como incluso The Substance o otras películas que siento que hablan en primera persona de cosas de las que se han burlado, ¿no? Los hombres y no han visto desde una perspectiva de la primera persona. Y les molesta, o sea, me han dicho cosas como, ¿por qué la tengo que ver ir al ginecólogo? Bueno, pues no la veas, ¿no? O sea, como que no. Pero ¿cuántas series hemos visto donde los hombres van al proctólogo o van a hacerse exámenes, ¿no? O sea, conocemos muy bien el cuerpo masculino a partir de las series. Totalmente. O sea, y sus voluntades y sus pensamientos y su estar en el mundo en general, ¿no? Que creo que eso es lo que lo saca de onda de pronto. Pero bueno, también decir que hemos recibido muchísimo amor y muchísima como sorpresa, ¿no? Como, gracias por esto, como que sí es otra manera de ver las cosas y otro tipo de representación, menos victimista, más como con agencia. Y eso, creo que las cosas son buenas cuando pasa de todo, ¿no? Cuando tienes varias, no sé, reacciones. Acercamientos, sí. Bueno, yo les invito a que vean La Liberación, además que un poco también lo que está pasando con Emilia Pérez. Es como, puede escuchar la polémica, vaya a verla y hágase su propia opinión, ¿no? Pero a diferencia de Emilia Pérez, acá esto está hecho con gente, con mujeres y con diversidades que han vivido el relato, ¿no? De tener al patriarcado encima todo el tiempo, especialmente cuando se trata de la creación de discursos audiovisuales. Así que un placer tremendo poder conversar con Alejandra Márquez Abella, directora de La Liberación. Querida, te mando un abrazo y felicitaciones, porque ya la serie está. Muchas gracias. Me encantó platicar contigo. Te mando un besote, que llegue hasta México. Yo les dejo invitados entonces a que vean La Liberación en Prime. Y si no tienen Prime, usen la semana de prueba y aprovechan de ver la serie, que está de verdad increíble. Les va a dar para dialogar, para discutir, para pelear o para reírse mucho. Y de verdad está muy bien hecha. En términos de producción, de diseño de producción, de actuaciones, vestuario, música, es una gran producción. Así que no se le pierdan. Y nosotros con eso nos despedimos. Son las 10:53. Dejamos aquí este semáforo. Muchas gracias, amigo Lexi, Pancho, Tania. Y nos encontramos mañana en una nueva edición. Chau.